porque estas palabras fueron dichas por Jesús. Y hay otros versículos que hablan acerca del discípulo, pero tomamos este como referencia para poder así ir y para introducirnos, ¿verdad? Sobre todo y ir entrando, ¿verdad?, en el tema de este estudio bíblico sobre lo que es el discípulo, ¿verdad? Discípulo. ¿Lo tenemos en Juan 8:31? Amén, hermanos. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién les dijo? A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dijo Él? Seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Quiere decir de que ante las palabras de Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos de Dios. Al menos son llamados discípulos, o se creen discípulos, o se pronuncian como discípulos, pero que a lo mejor no reúnen las características. Porque si Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos, entonces está hablando de algo que se nota, algo que hace la diferencia. Y Él quiere que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y a través de la palabra de Dios nos demos cuenta si realmente nosotros somos discípulos o en qué parte vamos de ser verdaderos discípulos del Señor. Entonces, así de que, hermanos, yo quiero de que cerremos nuestros ojos y le encomendemos al Señor esta enseñanza y las que vienen, ¿verdad?, en este año, porque todas van a ir redundando en crecer. Y habrán algunos mensajes, ¿verdad?, que también impulsen a la iglesia y también pues hagan también llamado a aquellos que no han creído en el Señor. Cierre sus ojos y digámosle al Señor que Él nos guíe, nos ilumine a través de su Espíritu Santo para que cada porción, cada pasaje que leamos podamos ser iluminados por su Santo Espíritu a través de Él. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos da la maravillosa oportunidad de venir a este lugar para adorarte. Gracias por tu iglesia, Señor, que cada día va creciendo en devoción, dándole importancia a estos tiempos donde nos reunimos para adorarte. Gracias, Señor. La iglesia está creciendo en devoción, Padre, cada día, en la conciencia de que este es el mejor lugar donde debemos de estar. Gracias, Señor, por lo que estamos acá presentes, como aquellos que se encuentran en sus casas, Señor, también conectados con nosotros. Padre, gracias, porque esa es, Señor, la oportunidad que tenemos para crecer en adoración, crecer en conocerte más, en sentir tu presencia, Señor, y también recibir tu palabra para ser instruidos y así, Señor, desarrollarnos como verdaderos discípulos tuyos. Gracias, amado Dios, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo en todo, en el nombre de Jesús. Gracias por este estudio y los estudios y las enseñanzas que recibiremos este año. Gracias, Señor. Amén. La Biblia, hermano, nos enseña de que los primeros seguidores de Jesucristo, ellos fueron llamados cristianos en algún momento, ¿verdad? Y la Biblia nos da la información de en qué momento, en qué lugar fueron llamados los seguidores de Jesús como cristianos, ¿verdad? Y cómo la vez primera que llegó, ¿verdad?, el testimonio a ellos y cómo, hermanos, hubo una ciudad a la que llegó la fe del Señor, el testimonio de la fe del Señor a esa ciudad, y era la ciudad de Antioquía. Es una ciudad que está al norte de Palestina, al norte de Israel, y bien al norte, y prácticamente está cerca del Asia Menor. Y bueno, el evangelio se había extendido. Recordemos de que en el día del Pentecostés habían personas que habían llegado de diferentes lugares, ¿verdad?, países, naciones, y eran personas que le gustaba, habían venido a las fiestas de Jerusalén, y eran como prosélitos del judaísmo, personas que simpatizaban con el judaísmo o pertenecían al judaísmo en diferentes lugares, como el judaísmo había llegado.
y venían a Jerusalén a adorar. Pero ahí sucedió algo maravilloso, algo grandioso. La promesa del Padre dada a sus discípulos se vio manifiesta, ¿verdad?, en aquel aposento alto, y fue el día del Pentecostés, porque precisamente fue 50 días después de que el Señor había partido. Entonces, por eso que la palabra, esa palabra Pentecostés tiene que ver con esa cantidad, ¿verdad? Y Dios se manifestó. ¿Y cuántos recuerdan cuántas personas recibieron a Cristo, recibieron la fe de Cristo en aquel momento, hermanos, de todas las personas que estaban ahí? ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué eran la cantidad? 3,000 personas, el primer mensaje de Pedro, ¿verdad? 3,000 personas en el día del Pentecostés. Y luego hubo otra predicación y 5,000 personas. Entonces, pero imagínense estas 3,000 personas, cuando el Espíritu Santo se manifestó, esta gente que oía la bulla, estaba pasando algo en la terraza o en la parte alta de una casa, y se oía una bulla, era tan grande que algunos creían que estaban borrachos, los que estaban allá arriba, no sabían quiénes eran. Pero ¿cuántos recuerdan cuántos eran los que estaban allá? 120. Si 10 personas hacemos bulla en algún lugar, imagínense 120. Pero no era una bulla común y corriente, era la bulla de Dios, porque el Espíritu Santo vino, ¿verdad?, y se manifestó de una manera. Dice de que todos recibieron lenguas como de fuego. Y decía, y lo tremendo es que cada persona, hermano, cada persona, de que eran de diferentes idiomas, que habían venido a Jerusalén, les escuchaban lo que decían, hablar en su propio lenguaje. Así, esas no eran lenguas angelicales, eran lenguas normales, lenguas, ¿verdad?, de esta tierra. Entonces, pero sí fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque las lenguas angelicales esas no se entienden, ¿verdad? Cuando uno las recibe, uno puede hablar lenguas, ¿verdad? Y bueno, eso solo ni nosotros lo entendemos, pero Dios sí, el Espíritu Santo sí, ¿verdad? Y solamente la puede entender alguien a que Dios le dé la interpretación, el don de la interpretación de lengua para propósito. Entonces, pero en ese momento dice que cada quien hablaba en lenguas distintas, y ahí los partos, medos, elamitas, y ahí habla de todas las partes, ¿verdad?, que del mundo de entonces que habían venido, cada quien les oía en sus propias lenguas. Y luego, hermanos, el apóstol Pedro se levanta por el Espíritu Santo y mire, da un mensaje glorioso, ¿verdad? Y dicen que 3,000 personas se convirtieron. Claro, si estas personas no eran de Jerusalén, entonces al pasar la fiesta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al pasar la fiesta? Cada uno agarró, ¿verdad? Como nosotros decimos, ¿verdad? Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Bueno, en ese momento, pero esto fue glorioso, cada uno se fue a su nación. Esta gente iba llena del Espíritu, esta gente iba llena de la palabra. Algo había sucedido, porque solo una vez oyeron ese mensaje, pero fue tan poderoso por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, que la gente se transformó, creyó en Jesús, ¿verdad? Porque ver a gente que no eran ni estudiadas, allá había gente que no eran ni estudiadas, no tenían muchas letras, ¿verdad? Y estaban hablando en otras lenguas. ¿Cuánto quisiéramos nosotros hablar inglés, verdad? O hablar italiano. Yo quisiera, porque hay hermanos en Italia, hay hermanos en Estados Unidos, y uno quisiera, ¿verdad?, poder para comunicarse con ellos. Pero mire, todo es posible. Dios puede, si lo hizo antes, lo puede hacer ahora, y Él puede usarnos en un momento dado que hablemos en otro idioma. Pues ya sucedió, y cada quien, ¿verdad?, fue, y hermanos, en cada lugar contó. Y yo recuerdo, ¿verdad?, el hermano Oscar también se ha de recordar cuando un maestro que nos dio esa materia y nos hizo que hiciéramos un croquis o un dibujo de el mapa de Jerusalén, y de allí, ¿verdad?, que hiciéramos todos los países que están citados ahí en el pasaje, hicimos, y que fuéramos así, ¿verdad?, que lo identificáramos en el mapa para dónde, y yo nunca lo había hecho. Yo sabía que había bastantes lugares, pero nunca había tenido en lo que uno estudia o recibimos, eso no lo había hecho yo, y fue tan interesante, ¿verdad, hermano? Porque
porque las rayitas iban para un lugar y para otro, y ver así la ramificación. Y allí Dios nos entusiasmó tanto, nos bendijo tanto, porque yo donde miraba el dibujo y miraba cuántos lugares llegó el Evangelio de una vez, por el poder de Dios, ¿verdad? Y entonces mire, ¿verdad? Allí para Asia, ahí para el Asia Menor, para Europa, ¿verdad? Y bueno, para todos lados el Evangelio se extendió. Por eso de que Antioquía, que si no me equivoco, Antioquía de Pisidia, se llama el lugar, o se llamaba en ese momento, pues allí había iglesias, se hicieron iglesias en diferentes lugares, ¿verdad? El Evangelio llegó a muchos lugares. Pues allí, hermanos, si nosotros leemos en Hechos capítulo 11, 25 al 26, ahí nos relata de que después dice en el versículo 25 del capítulo 11 de Hechos, dice: después de que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, de donde Saulo era, ¿verdad? Y hallándole, le trajo ¿a dónde dice? A Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Imagínense, Bernabé y Saulo congregados allí con la iglesia. Esa iglesia fue bendecida. Esa iglesia, pues Dios se manifestó allí, ¿verdad? Ahí todo un año. Y enseñaron, dice, a mucha gente y a los discípulos. Oiga bien, yo quiero que ponga atención a esto, ¿verdad? Dice que y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Entonces, aunque inicialmente, hermano, fue un término que la gente usaba como burla y como decir, ¿verdad? Esos son los locos cristianos, y decían así, se burlaban de ellos, ¿verdad? Los seguidores de Cristo, de tanto que la gente le llamaba cristiano, 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 ¿verdad? Pero la gente no lo hacía de buena forma o con buena intención, era para burlarse, mucho para burlarse, ¿verdad? Algo otros a lo mejor sí, ¿verdad? Decían, mire, esos son cristianos, son los seguidores de ese Cristo que, ¿verdad?, tanto menciona. Entonces, pero de alguna manera, hermanos, ellos abrazaron ese término, lo abrazaron los discípulos, ¿verdad?, que se les llamó por primera vez cristiano, aunque inicialmente fue un término de burla, pero ¿verdad?, pronto ellos abrazaron la designación cristiano, porque eso los identificaba con Cristo, al Cristo que predicaban, ¿verdad? Entonces, y lo hacían abiertamente, se identificaban con Cristo. Y esto es importante, de ahí es que viene la palabra cristiano. Por eso, si a nosotros nos dicen cristianos, bueno, sentámonos, ¿verdad?, bendecidos, ¿verdad? Porque somos, ¿verdad?, creemos en Cristo Jesús. Está bien dicho, ¿verdad? Si le dicen protestante, bueno, eso pasó por la protesta de Martín Lutero, ¿verdad? Que él, ¿verdad?, se volvió en contra de muchos principios católicos o enseñanzas católicas, y él, ¿verdad?, empezó a enseñar que la salvación era por la fe y no por obra. Y bueno, y de ahí, ¿verdad?, que hubo una buena cantidad de personas que abrazaron la enseñanza de Martín Lutero, y entonces le llamaron protestantes. Y por eso es que realmente se convirtieron, ¿verdad?, a personas más entregadas al Señor y conocedoras de la palabra. Es que también a nosotros nos llamamos protestantes. Y si nos dicen protestantes, no nos enojemos por eso, ¿verdad? Porque nosotros no somos de los protestantes que andamos haciendo marchas, ¿verdad?, en los lugares, ¿verdad? Y gritando, ¿verdad? Y gritando muchas cosas. A veces hacemos alguna marcha para exaltar a Cristo, ¿verdad? Pero alguien que protesta es alguien que reclama, ¿verdad? Y que está en contra de algo. Entonces, entendemos de que la protesta, y si nos ponemos a pensar, bueno, potencialmente nosotros somos, y también, ¿verdad?, podemos decir que realmente protestamos contra el pecado, ¿verdad? Protestamos contra la maldad, protestamos para todo lo que a Dios no le agrada, pero no protestamos con la gente, ¿verdad? Sino que nuestra protesta es espiritual. Entonces, así de que es maravilloso cuando vemos el por qué nos identifican con Cristo,
¿Por qué nos vinculan, verdad, como con Cristo? Es porque creemos en Él. Pero sabe de que antes, oiga bien esto, antes del título, antes de este título de cristiano, que esto fuera ampliamente como aceptado, ¿cómo es que eran llamados los seguidores de Jesús, verdad? Aquellos que creían en Jesús, ¿cómo eran llamados los que seguían a Jesús? Simplemente, si usted puso atención, dice que los discípulos, ¿verdad? Dice que los discípulos era lo que ellos eran conocidos, los seguidores de Jesús, como discípulos, ¿verdad? Entonces, así que discípulo era la diferencia preferida para los creyentes, ¿verdad? Pero la pregunta es, y lo primero que vamos a ver, no sé si me lo puede quitar un poquito dice, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Si usted quiere anotar, pues anote, ¿verdad? Esto va a ser importante para que anotemos. Un discípulo es un estudiante. ¿Qué es un discípulo? Un estudiante, ¿verdad? Bueno, un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y práctica de otros. Estamos hablando de un término general, ¿verdad? Entonces dijimos que un discípulo es un estudiante. Es alguien que se disciplina y a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro, ¿verdad? Entonces aquí no estamos hablando ahorita de Jesús, solo hablando del término, ¿verdad? Entonces la palabra discípulo, al igual que la disciplina, proviene de la palabra latina discípulos, ¿verdad? Discípulos, que significa alumno o aprendiz. Así que esta palabra discípulo, como la palabra disciplina, proviene del latín discípulus, que quiere decir, que significa que es un alumno o un aprendiz. Entonces estamos hablando de alguien, estamos hablando que es un estudiante, ¿verdad? Que es un aprendiz, que es un alumno, ¿verdad? Entonces esto es importante porque para que entendamos qué es lo que somos cuando nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de alguien. Por ejemplo, los maestros seculares, ¿verdad? Los maestros que están en las escuelas, ellos enseñan las letras, enseñan muchas cosas de la educación y ahí tienen sus alumnos, ¿verdad? Entonces esos niños se convierten en discípulos porque están aprendiendo y la práctica y las enseñanzas del maestro, ¿verdad? Y lo que el maestro dice, bueno, en este sentido, más lo que el maestro enseña y él los está aprendiendo. Y por eso es un estudiante, es un aprendiz porque está teniendo los conocimientos seculares que son importantes, ¿verdad? Para que nosotros nos desarrollemos como ciudadanos, como personas que podamos ser de beneficio a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un discípulo entonces? Dijimos, un estudiante, un alumno o aprendiz, ¿verdad? Porque eso viene de la palabra latina discipulus, ¿verdad? Que quiere decir aprendiz o alumno o aprendiz. Entonces, en consecuencia, hermanos, aprender es disciplinarse uno mismo. Aprender es disciplinarse uno mismo, porque si uno quiere aprender, tiene que someterse a una disciplina. Por ejemplo, los que quieren llegar a conocer, a saber leer y escribir y a tener conocimiento y un día desarrollar una carrera, ¿qué tienen que hacer? Tienen que esforzarse por aprender lo que el maestro dice, ¿verdad? Y los que, si no ponemos atención y ¿verdad?, no le damos mucha importancia, ahí vemos a muchos que están repitiendo grados y nunca aprenden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se disponen a aprender. Apenas toca el timbre y ellos ahí están felices y ni pasan con su mente en la clase, sino que en el recreo, tanto que cuando suena, gritan, ¿verdad? Y se van. Y bueno, y a veces van y a veces no van. Pero el que está interesado en aprender, llega, se hace la disciplina de levantarse temprano a bañarse, se alista, ¿verdad? Y mamá le dan comida y todo, y a estudiar, y ahí tempranito, ¿verdad? Y aquellos que llegan temprano y se sientan en un lugar y ahí, ¿verdad?, con un gran empeño en los estudios, son los que llegan a hacer algo en la vida, ¿verdad? Son los que llegan a ser profesionales porque se interesaron. Entonces, realmente, cuando uno quiere aprender,
se disciplina, pero a uno mismo, ¿verdad? Entonces no necesitamos que nadie nos discipline, sino que uno mismo se disciplina. Entonces, y de esa manera, pues, ¿verdad?, uno puede aprender. Así que si se quiere avanzar, por ejemplo, si uno quiere avanzar en las artes, conocer algún arte, ¿verdad? O tal vez en la ciencia o en el atletismo, ¿qué es lo que necesita uno? Disciplinarse, ¿verdad? Disciplinarse, porque cada conocimiento requiere de entrega, requiere de que uno pues tenga una devoción por eso y que se esfuerce, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en eso, realmente uno debe de disciplinarse y aprender, ¿verdad? Y también tiene que seguir los principios y fundamentos de los mejores maestros en esa área, ¿verdad? Entonces, cada quien, si alguien quiere aprender el arte digamos, de dibujar o hacer, digamos, trabajar en la cerámica o trabajar en algo, en un arte, pues uno tiene que investigar. Si le pone interés, se investiga, ¿verdad? Qué materiales se usan y cómo se utilizan, cómo se preparan. Entonces pone interés, ¿verdad? Y hoy en día la gente que quiere aprender se mete al internet, ¿verdad? Y Google se ha vuelto como un maestro para muchos, ¿verdad? Y por no decir para todos, si queremos aprender, ahí están, ¿verdad? Solo de que ellos, pues, ¿verdad?, lo que hacen es solo transmiten las enseñanzas de otros, pero siempre hay alguien que es un maestro, ¿verdad? Y si queremos nosotros disciplinarnos o aprender y disciplinarnos y seguir los fundamentos, ¿verdad?, o de algún maestro, pues entonces tenemos que ponerle interés, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros aprendemos, ¿verdad? Así fue con los discípulos de Cristo, porque un discípulo de Cristo sigue a Cristo, ¿verdad? Un discípulo de Jesús sigue a Jesús. Un discípulo de las artes sigue a los mejores maestros de artes. Un discípulo de las personas que conocen ciencia, pues siguen a los expertos en ciencia, ¿verdad? En cualquier área. Y bueno, eso es lo que hace. Entonces entendemos que como discípulos de Cristo, un discípulo tiene que seguir al maestro de maestros, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, ustedes recuerdan qué les dijo, nomás que él iba por ahí reclutando, ¿verdad? O llamando para discípulos. ¿Qué les decía? Sígueme, sígueme. Es una palabra que él usó, ¿verdad? Y recuerden, en San Marcos 1:17 dice que Jesús les dijo, Jesús, venid en pos de mí. Le dijo, ¿y quiénes eran ellos? Pescadores, ¿verdad? Llegó a las playas, ¿verdad?, del mar de Galilea, y ahí se encontraban Jacobo, Andrés, Pedro, ¿verdad?, y unos pescadores. Y entonces dice de que cuando él llegó a ellos, ¿verdad?, él se manifestó y hizo algo que a ellos les llamó la atención. Y entonces, después de un milagro, después de que él se manifestó, ¿verdad?, como alguien que no era común y corriente, ¿verdad?, sino alguien muy especial y que venía de Dios, aunque ellos no entendían eso, pero cuando hizo esa pesca milagrosa, el Señor les dijo, ¿verdad?, que les iba, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces Él les dijo, venid, les estaba invitando a que lo siguieran, ¿verdad? En San Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Este era quién? Mateo. Dice, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme, sígueme. Y levantándose, ¿qué hizo Mateo? Le siguió, ¿verdad? Él era un cobrador de impuestos. Y bueno, mire, primero fue a las playas y ahí se agarró a uno, ¿verdad? Dijo, vengan, si quieren ser pescadores de hombres, síganme. Y ellos le siguieron, ¿verdad? Luego ya con ese grupito pasaron ahí, ¿verdad?, por donde estaba Mateo dándose gusto, cobrando impuestos, ¿verdad? Y cuando lo vio, se le quedó viendo. Y Mateo, imagínese, yo no sé, pero pensemos qué pasó en el momento. Jesús vio y lo vio sentado ahí, ¿verdad? Y se lo quedó viendo. Y creo de que Mateo se le quedaba viendo y decía, ¿será que me está diciendo ladrón? ¿Qué estará pensando de mí? Decía. Porque Jesús no le dijo nada. De repente habló Jesús y le dijo, sígueme. Pero ese sígueme iba con la influencia de Dios, iba con el poder de Dios, iba con un propósito bien definido. Y fue tan espiritual esa palabra, sígueme,
que mire, Mateo empezó a guardar las cosas y se echó quizás algún poquito por cualquier cosa, ¿verdad? Y lo siguió, se levantó y lo siguió porque el llamado era fuerte, porque quien lo estaba llamando era el maestro de maestros. No lo conocían como tal, pero bueno, por eso él lo llamó, para que le conocieran, ¿verdad? Entonces, por eso de que el apóstol Pedro dice, teniendo esa experiencia, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesús, porque eso es lo que nos lleva a ser verdaderos discípulos. Entonces, así de que vemos acá, ¿verdad? Otro en San Juan capítulo 1, 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y a quién halló allí? Dice, ¿lo están leyendo? A Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe le siguió. Y esa historia siguió, esa experiencia siguió. Porque ¿a cuántos él llamó para que le siguieran a los primeros? 12, ¿verdad? Por ahí halló a Judas también, ¿verdad? Yo pienso que Judas no tenía mucha relación con dinero. Tal vez era ambicioso, eso sí, pero Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Y ahí va Judas también. Y ahí todos los discípulos, ¿verdad? Bartolomé y todos los que nosotros conocemos, ¿verdad? Y bueno, así de hermanos, de que un discípulo dijimos que es un seguidor, en base a lo que Jesús, ¿verdad? Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en su maestro, ¿verdad? Y también porque cree en su maestro, sigue sus palabras y también sigue su ejemplo. Entonces, el llamado de Jesús era para que no solo le anduvieran acompañando, él tenía un propósito de formarlos en las buenas nuevas, formarlos en las enseñanzas que venían de Dios, ¿verdad? El Padre, y el propósito también que él tenía. Así de que podemos saber de que un discípulo es un seguidor y es alguien que confía en su maestro, cree en su maestro y también sigue sus palabras, ¿verdad? Y también sigue su ejemplo. Sé que no se trata de solo recibir lo que dicen, ¿verdad? Una información, sino que ver su vida. Un seguidor, pues, ¿verdad? Para formarse discípulo tiene que llegar a fijarse qué es lo que habla su maestro, qué es lo que enseña su maestro, no solo con palabras, sino que también en su vida personal, las actitudes que él tiene, pero las acciones que hace, y se fija en todo, ¿verdad? Eso es, y eso es lo que el Señor desea. Por lo tanto, ser discípulo, un discípulo es estar en una relación bastante bien cercana al maestro, ¿verdad? Al maestro. Eso es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos eso, es tener una relación íntima, instructiva, ¿verdad? Con el maestro. Debe haber un interés. Cuando uno se interesa en el que nos está enseñando, entonces, y conocer su verdad, el poder interesarse por lo que enseña y por su vida, entonces uno comienza a aprender. Por eso es importante que cuando uno enseña algo, debe tratar de vivirlo, porque hay quienes están viendo, ¿verdad? Están viendo. Y si uno dice y no hace, se vuelve como aquellos fariseos, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, pero por lo menos aquellos que están recibiendo alguna enseñanza o una instrucción de alguien, pues se fija en todo y quiere andar con él o con ella porque le gusta su estilo de vida. Cuando nosotros comencemos a hablarle a alguien y nos interesamos para que alguien conozca a Jesús, bueno, tenemos que enseñarle la palabra, hablarle de la palabra del Señor, y la gente está atenta. Pero también con nuestra vida debemos darle un buen ejemplo, porque uno aprende más de lo que ve que de lo que oye, ¿verdad? Así son los niños, ellos aprenden más de lo que ven que lo que oyen. Entonces, pero así de que es necesario que nosotros confiemos en Jesús, ¿verdad? Si nos hemos constituido, si creemos en Él y queremos ser verdaderamente sus discípulos, debemos de confiar cada día más en Él, creer lo que Él enseña, lo que dice su palabra, porque ahí radica nuestra victoria, ahí radica realmente que nosotros podamos ir creciendo y experimentando cosas maravillosas de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro gran maestro, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante, que ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús, ¿verdad? Es buscar ser como Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es Jesús? Si yo les pregunto a algunos, ¿cómo es Jesús para usted? ¿Alguien me puede decir y yo lo voy a repetir? ¿Cómo es Jesús?
manso, dice el hermano, ¿verdad? Y humilde. Ajá. Él es manso y humilde. Quiere decir que si Él es manso, es humilde. Si nosotros queremos ser verdaderamente sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Manso y humilde. ¿Qué otro dijo? Misericordioso, compasivo, amoroso. ¿Qué más? Bondadoso. Ajá. Perdonador. Hay tanto. Entonces, Él es nuestro maestro. Mire qué importante es que nosotros sepamos qué es ser un discípulo, porque no se basta solo, ¿verdad?, con decir yo soy cristiano, solo porque yo creo en Cristo, ¿verdad?, sino que debemos de esforzarnos por ser un discípulo. Recuerda de que a los que le llamaron cristianos, ¿verdad?, eran discípulos, ¿verdad? Entonces, ellos eran los seguidores de Jesús y ellos comenzaron a aprender del Señor. Entonces, tener una relación íntima con el Señor es bien importante, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, seguimos a Cristo para ser como Cristo, ¿verdad? Ya vimos algunas como características de la persona de Cristo, ¿verdad? Cómo nosotros lo conocemos a través de la Escritura y cómo lo conocemos a través de nuestra experiencia con Él. Porque eso de decir que Él es misericordioso, porque la Biblia lo dice, es una cosa. Y saber que es misericordioso porque ha tenido misericordia de nosotros, porque sentimos su misericordia, eso es otra cosa, ¿verdad? Y nosotros podemos predicar, podemos decirlo con seguridad, que el Cristo que nosotros le creemos es misericordioso, porque no le importó cómo éramos y Él nos abrió la puerta, nos dio la oportunidad. No merecíamos realmente la salvación y Él nos la dio. Bondadoso, lleno de amor. Entonces, eso es verdad. Así de que seguimos a Cristo para ser como Cristo. Diga conmigo en esta noche: yo sigo a Cristo para ser como Cristo. Ajá, eso es importante, ¿verdad? Que la gente pueda ver que sí, cada día vamos mejorando, ¿verdad? No somos todavía como Cristo, pero en ese proceso estamos. Así de que debe haber un interés en nosotros. Por eso Pablo, hermano, escribiendo a la iglesia de Corinto en el capítulo 11, versículo 1, él les dice algo fuerte y lo dice con autoridad, conociéndose él, sabiendo de que él conocía a Jesús. Y mire lo que dice en el versículo 1, dice de 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. O sea, era una gran responsabilidad. ¿Verdad? Cuando Pablo dice, yo dije 11.1 y ahí está 1.11, es 11.1. Bueno, quizás yo me equivoqué, pero ya les dije, ¿verdad? Sí, pero si vemos 11.1 dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Pablo era un discípulo de Jesús. Fue llamado apóstol por el llamado del Señor, pero realmente él fue y murió siendo un discípulo del Señor, que siempre estuvo aprendiendo de Cristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, cuando él fue transformado, cuando él se encontró con Cristo, hermanos, camino a hacer lo que le habían mandado hacer, ¿verdad? Apresar a los cristianos, hermanos, él se encontró con Cristo. Y cuando él se encontró con el Señor, oyó la voz de él, él se humilló y cayó postrado ante él, ¿verdad? Y él se doblegó ante el Señor, se sometió a él, ¿verdad? Entonces, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es un rendimiento, ¿verdad? Es cuando uno cree en la persona y le dice, si cree en la persona, le dice, dígame lo que usted quiera que haga y yo lo haré. Y hay gente, mire, que cree tanto en una persona, hasta puedo matar por usted, le dicen, exageran, ¿verdad? Yo sé que al momento no lo hacen, pero nosotros, en ese sentido, como creemos en Jesús, ¿quién es Jesús? Nosotros no vamos a matar por Él, vamos a dar nuestra vida como Él la dio y por lo que creemos, ¿verdad? Debemos de estar dispuestos, ¿verdad? Porque es importante. Así que el apóstol Pablo, él dice algo que a él lo compromete bastante, pero él tiene seguridad, porque desde que le conoció a Jesús, él abandonó todo lo demás y se centró en las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe? Pablo estuvo en una iglesia allí, ¿verdad? Aprendiendo de los cristianos de aquel momento y fue formado también, ¿verdad? Él se sometió y luego, cuando él ya estaba bastante preparado, fue enviado, ¿verdad? Para a la misión. Pero él aprendió. Así de que él aprendió de Cristo y por eso con autoridad le dice a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo, ¿verdad?
Ese es nuestro llamado, que imitemos a Cristo, hermano, porque Él es nuestro maestro, ¿verdad? Porque como sus discípulos, nosotros le pertenecemos a Él, ¿verdad? A Él, porque Él nos compró con su sangre, ¿cierto o no? Entonces, ¿verdad? Es importante. Así de que pienso, hermanos, de que es importante cuando nosotros entendemos lo que es un discípulo. Yo quiero que lo lleven en su mente y corazón acerca de lo que es un discípulo. Hagamos un repaso. ¿Qué es un discípulo que usted se acuerda? Un estudiante, un alumno, un aprendiz, ¿verdad? Es alguien que sigue, ¿verdad?, los mandamientos o los conocimientos de alguien, ¿verdad? Y bueno, sigue su ejemplo. Trata de aprender de él. Lo sigue porque cree, y esto es importante. Nosotros siempre hemos de considerarnos, ¿verdad?, discípulos del Señor, que estamos en crecimiento. Y sobre todo este año nos va a recordar que como seguidores de Cristo, como personas que creemos en el Señor, debemos de poner atención más a cómo es el carácter de Cristo. Y si algo nos debemos de proponer este año es crecer, ¿verdad?, en lo espiritual, para cada día ser más semejante a Cristo, porque Él quiere que reflejarse a través de nosotros, mostrarse a un mundo que perece en delitos y pecados. Entonces es importante de que nos interesemos, ¿verdad?, en poder conocer más al Señor. Y hay muchas formas. Cuando estudiemos y veamos lo que es crecer en el conocimiento de Dios, veremos cuánto necesitamos hacer, ¿verdad? Y que no estamos completos. Todavía, ¿verdad?, que somos estudiantes, somos alumnos del Señor, somos aprendices, siempre estaremos aprendiendo, ¿verdad? Y cuando yo comento con alguien de los que hemos estudiado un poquito, ¿verdad?, a veces con un poco que uno ya sepa de teología o de conocimiento, a veces nos creemos tan importantes. No, siempre debemos de estar abiertos a aprender. Debemos de estar siempre dispuestos, ¿verdad? Y jamás uno debe de ver a una persona. A veces hay una persona de que uno considera como que no tiene gran conocimiento, ¿verdad? Y cuando uno sabe un poquito y uno cree que sabe un poco más, ahí pone. Mire, esa es la característica de alguien, no porque el hermano David está así, ¿verdad? Pero la característica de alguien de que cree que el que está no le puede enseñar nada, se pone las manos así. Tú la tienes así, ¿verdad? Pues porque tiene frío, pero estoy hablando de personas que han estudiado teología, tienen algunos conocimientos bíblicos, y cuando ven a un muchacho que lo pasaron a predicar o a alguien que él, se ponen así como que dicen, como que ya lo sabemos todo, ¿verdad? No, uno debe estar abierto a aprender, porque Dios usa a cualquiera, puede usar para enseñarnos algo. Si somos humildes, vamos a aprender. Si no, hermanos, vamos a perder el tiempo, porque no vamos a saber aprovechar. Pero qué bueno es tener un corazón sensible, dispuesto para aprender, porque donde quiera que oigamos a alguien a predicar de Jesús, está representándolo a Él, ¿verdad? Y siempre hay una enseñanza allí. ¿Quién no le ha enseñado a uno? Un niño le puede enseñar a uno, un niño, y Dios usa a los niños, porque a veces Él dice, no vaya a la iglesia, mamá. Ay, no, hijo, mamá, vaya a la iglesia, vamos. Y los niños, y Dios le está hablando ahí a la mamá, ¿verdad? Sí, le está hablando. Y es porque ese niño, él es sensible a Dios y se siente bien venir a la casa de Dios. Pero cuando ellos ven, ellos están entusiasmados por venir a la iglesia a veces, ¿verdad? Y cuando ven, mamá, no para la iglesia, ya no vamos a ir. No, o papá, ya vamos a ir para la iglesia. No, hijo, hoy no vamos a ir. ¿Y por qué, papá? ¿Y que no es evangélico usted? Hay niños que son tremendos, ¿eh? Lo agarran, es tremendo. Uno aprende, ¿verdad? Y bueno, yo recuerdo que Josué me decía, cuando yo le decía algo, no creía que estaba bromeando. Yo como jugué con él bastante, con mis hijos, ¿verdad? Y él, como muy juguetón, cuando yo le hablaba formal, no me creía. Entonces, pero él se agarraba de algo y decía, no, como pastor, dígame, ¿es cierto lo que te dan? Sí, es cierto, hijo, le digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendía yo de él? De que él quiere estar seguro que lo que le están diciendo es verdad, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, está bien, pero uno tiene que estar siempre aprendiendo. Somos discípulos del Señor, somos aprendices del Señor, somos estudiantes, ¿verdad?, de la palabra del Señor y de toda la enseñanza que Él nos ha dado. Entonces debemos de interesarnos para estar más cerca del Señor. Esa es la clave
estar más cerca de Cristo, queremos aprender más del Señor, queremos crecer en el carácter como Él es, estemos más cerca de Él. Pero imagínense, y esto no es con ustedes porque están aquí, pero aquellos de que realmente, hermanos, apenas vienen un día a la semana o a la iglesia del Señor, a veces solo los domingos, y no porque trabajen, ¿verdad? Porque el que trabaja y solo el domingo puede, Dios lo sabe, pero ahí está con todo el corazón, ¿verdad? Yendo a la casa de Dios. Pero eso, hermanos, de que digan, no, yo el domingo voy a ir. ¿Cómo vamos a crecer así? ¿Cómo vamos a conocer al Señor? No, vamos a conocer otras cosas que se ven en la televisión y en la internet y todo, pero de Cristo no mucho. Y ahí vamos a ir. Vamos a andar preguntando cosas que hasta pena da, ¿verdad? Que andemos preguntando cosas que no sabemos. Pero cuando nos acercamos a Dios, como ustedes, y nos interesamos en venir a la casa de Dios y escuchar la palabra, nos interesamos por, en vez de estar viendo otra cosa, oír mensajes allí en el celular, ¿verdad? O mensajes en la televisión, como sea, o en la radio, uno va aprendiendo, se acerca más a Jesús. Si le buscamos más en oración y en su palabra, nos acercamos más, aprendemos más del Maestro, y seguro que cada día vamos a ir creciendo para ser como Cristo, ¿verdad? Y la gente va a poder ver más en nosotros a Cristo. Así que realmente, ¿qué es un discípulo? Ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces, quiero de que en la segunda parte de esto vamos a ver la identificación de un discípulo, cómo se identifican, y hay características, ¿verdad? Rasgos que nos hacen ver que estamos creciendo y siendo verdaderos discípulos del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que se ponga de pie esta noche, y como realmente lo que nos interesa es que nos fijemos, que comencemos a darle más importancia a la persona de Cristo, lo que Él nos enseña a través de su palabra, que podamos acercarnos más, porque de esa manera nos daremos cuenta, ¿verdad? Que sí estamos en el camino de ser verdaderamente discípulos del Señor, ¿verdad? Porque Él nos enseña a diario, nos enseña a través de muchas cosas, pero debemos estar abiertos para aprender, ¿verdad? Y no fijarnos en nadie que esté al frente, ¿verdad? Para decir, no, ¿a quién pusieron? No, Dios quiere hablarnos a través de, o quiere tratar con nuestro orgullo también, ¿verdad? Y a veces uno dice, a mí mejor me hubieran puesto, ¿no? Que a quién pone. Dios quiere tratar con el orgullo. Y de repente, mire lo que yo he visto, ¿verdad? De repente Dios toca a través de esa persona que tal vez no le daba mucha importancia. No creíamos que Dios podía hacer algo, pero de repente nos toca, y de repente llorando. El que no lo consideramos con alguien que aprendía, Dios lo usó y nos enseñó la humildad. Nos enseñó de que realmente cuando uno se para al frente o cuando alguien le habla a uno, es instrumento de Dios para que aprendamos algo, ¿verdad? Y debemos de estar abiertos. Así de que cierre sus ojos y dígale, aprovechemos este momento para decirle, Señor, habiendo considerado y recordado por si algún momento, ¿verdad? Ya habíamos escuchado esto, y claro que así ha sido, podamos refrescar y saber que necesitamos ser más como Jesús. Yo quiero de que usted le diga, Señor, dame la humildad necesaria para querer siempre aprender. Quiero conocerte más. Dígale en sus propias palabras lo que usted quiere hacer y la disposición para servirle al Señor. Mientras yo hago un llamado, si alguien en esta noche, sabiendo lo que significa ser un discípulo del Señor, ¿verdad? Y quiere abrir su corazón para comenzar a recibir las enseñanzas, crecer más en el conocimiento del Señor, ya sea porque nunca ha abierto su corazón para Cristo o quiere restaurar su relación con Dios, es el momento para que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Si hay alguien que desea hacerlo, no ha tomado esa decisión y que ahora se dispone a seguir al Maestro, porque Cristo le dice ahora, sígueme. Por su nombre le llama, si es hembra o varón. Si usted está en su casa, el Señor por su nombre le llama y le dice, sígueme, sígueme. Y es porque Él quiere que le conozca como Él es y darnos cuenta de las riquezas que hay en Cristo, la bendición que es estar más cerca de Él
Si alguien que quiere tomar la decisión ahora y ha venido esta noche y no ha tomado esa decisión, ahora es el momento. ¿Quiere pasar al frente? O si no, levante su mano donde está y alguien va a llegar a orar por usted y vamos a orar por usted. ¿Quiere reconciliarse con el Señor y decirle: Señor, sé de que te serví por un tiempo y estuve aprendiendo de ti por un tiempo, pero me he apartado, Señor, me he alejado, y hasta algunas cosas que aprendí, Señor, ya no las practico, pero quiero empezar de nuevo y ser verdaderamente tu discípulo hasta el final. Si hay alguien en esta noche, yo quiero orar por usted. Si no lo ha hecho, pues ahora aproveche este momento y vamos a orar por usted. Si está ahí en su casa, ¿verdad? Y sabe que en su corazón desea ser un verdadero discípulo del Señor, pues a través de esta enseñanza vamos a guiarle para que se dé cuenta, como lo que hablamos ahora, qué es un discípulo del Señor y también qué es lo que nos puede identificar como discípulo. Ahora es el momento. Si alguien por primera vez lo va a hacer, yo quiero que repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y que mi vida está alejada de ti. Dígale: te doy gracias, Padre, por haber enviado a tu único Hijo a morir en mi lugar. Me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero crecer en tu gracia y en el conocimiento tuyo, Señor, para llegar a ser verdaderamente tu discípulo. Gracias por darme la oportunidad. Alguien va a hacer nuevos votos con el Señor. Dígale: Señor, perdóname por haberme alejado de ti y me he alejado de tus enseñanzas y no he estado creciendo, he estado estancado en mi vida espiritual. Perdóname por lo malo que he hecho. Límpiame de todo pecado. Restaura mi vida, dígale, y ayúdame para ser un verdadero discípulo tuyo. Que cuando tú vengas me encuentres aprendiendo siempre de ti y siguiendo, Señor, tu camino. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos, tanto los que estamos presentes como los que están, Señor, en sus casas a través de esta transmisión. Queremos pedirte que nos ayudes al ser recordados lo que es un discípulo tuyo. Señor, entendemos que necesitamos cada día estar ligado a ti. Que como María, Señor, en Betania, podamos mostrar ese interés por aprender, Señor, y crecer, porque queremos ser verdaderamente tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a cada día a saber qué hacer, Señor, para poder llegar a esa posición tan maravillosa, Señor. Cuando tú vengas, Señor, nos encuentres habiendo crecido y conocidote más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, tu enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Amén. Próximo jueves, si el Señor no ha venido, la identificación de un discípulo, ¿verdad? Y esto es importante. Les recordamos que para el día de mañana, si usted nunca ha ido a Coatepeque, hermano, véngase, que como sea conseguimos transportes si el grupo es grande y nos vamos a Coatepeque a alabar al Señor con los hermanos de allá, ¿verdad? Y será de gran bendición. Dios nos bendiga a todos. Los esperamos el domingo a venir a la casa del Señor.